Hace 15 años murió mi hijo. Desde entonces, una parte importante de mi vida ha estado dedicada a intentar comprender el duelo profundo. No solamente desde el dolor, también desde la observación, desde la necesidad de entender qué ocurre dentro del ser humano cuando una pérdida transforma completamente la forma de existir, y desde la eventual búsqueda de sentido. Este canal nace desde esa búsqueda. Hay pérdidas que no solamente producen sufrimiento, también alteran lentamente la estructura interna desde la cual una persona reconocía su propia vida. Y entonces comienza a ocurrir algo extraño. Los mismos lugares continúan ahí, la misma calle, la misma habitación, la misma mesa donde antes parecía existir cierta normalidad cotidiana. Pero algo en la experiencia interna deja de coincidir completamente con el mundo exterior. Muchas personas intentan describir esto diciendo, ya nada se siente igual. Y aunque la frase parece sencilla, contiene una transformación muchísimo más profunda de lo que normalmente imaginamos. Porque el duelo no modifica solamente emociones, modifica percepción. La relación con la realidad cotidiana cambia silenciosamente. El tiempo comienza a sentirse distinto. Los espacios pierden familiaridad. Las conversaciones empiezan a sentirse lejanas. La vida continúa moviéndose, pero una parte de la experiencia interna parece haberse quedado atrás. Hay personas que siguen funcionando aparentemente con normalidad. Trabajan, hablan, responden mensajes, cumplen responsabilidades. Y sin embargo, internamente sienten una especie de fractura difícil de explicar. Como si el vínculo entre ellas y el mundo hubiera perdido continuidad. Eso produce una forma muy particular de aislamiento, no solamente porque la persona perdió a alguien, también porque muchas veces siente que perdió el lenguaje con el que antes podía explicar su experiencia emocional. Y ahí comienza una dimensión profundamente silenciosa del duelo. Intentar seguir viviendo dentro de una realidad que todavía existe externamente, pero que ya no se siente igual internamente. La mayoría de las personas crece escuchando que el duelo es tristeza. Y sí, por supuesto existe tristeza, existe devastación incluso. Pero cuando una pérdida atraviesa realmente la estructura profunda de la vida humana, el duelo suele sentirse mucho más cercano a una fractura de continuidad existencial. Hasta antes de ciertas pérdidas, muchas personas viven dentro de una sensación implícita de estabilidad. Despertamos, hacemos planes, imaginamos el futuro, habitamos rutinas que parecen sostener silenciosamente la experiencia cotidiana. No pensamos demasiado en esa estructura, porque normalmente funciona de manera invisible. El duelo profundo rompe precisamente esa invisibilidad. De pronto, aquello que parecía estable comienza a sentirse profundamente frágil. El futuro deja de sentirse evidente. La vida pierde parte de su consistencia emocional. La sensación de continuidad se debilita. Y esto ocurre porque ciertos vínculos no ocupaban solamente un lugar afectivo dentro de nuestra historia. También organizaban silenciosamente nuestra percepción del mundo. Hay personas cuya existencia participa profundamente en nuestra sensación de orientación, nuestra percepción de seguridad, nuestra estabilidad emocional, nuestra narrativa del futuro y nuestra forma cotidiana de habitar la realidad. Cuando una presencia así desaparece,
el impacto no ocurre solamente en el nivel emocional, ocurre también dentro de la arquitectura invisible de la subjetividad humana. La persona no solamente siente dolor, muchas veces siente también desorientación. Y esa desorientación puede volverse tan profunda que incluso actividades simples comienzan a sentirse extrañas. Preparar café, entrar a una habitación, cocinar, escuchar una canción, mirar un objeto cotidiano que antes parecía insignificante. La ausencia comienza a infiltrarse lentamente dentro de la experiencia cotidiana, porque el duelo transforma la relación entre memoria, presencia, intimidad y cotidianidad. Una de las dimensiones menos habladas del duelo es la experiencia de extrañeza. Hay personas que después de una pérdida sienten que observan su propia vida desde cierta distancia, como si estuvieran presentes, pero al mismo tiempo ligeramente desconectadas de sí mismas. Algunas describen una sensación de irrealidad constante, persistente. Otras hablan de niebla mental, de agotamiento psíquico, de una dificultad constante para sentirse completamente dentro del presente. El momento presente parece algo frágil, y lo desconcertante es que muchas veces esto ocurre mientras la vida exterior continúa avanzando normalmente. El mundo sigue funcionando, las personas siguen conversando, las redes sociales siguen llenas de estímulos, las obligaciones continúan acumulándose, pero internamente la percepción completa de la realidad puede haberse alterado profundamente. Esto asusta muchísimo, porque nadie nos explicó que el duelo puede modificar radicalmente la experiencia subjetiva del mundo. No solamente lo que sentimos, también la forma en que habitamos la conciencia cotidiana. Y entonces aparece otra sensación extremadamente difícil de sostener. La impresión de que una parte de uno mismo también desapareció junto con la persona que murió. Algunas pérdidas alteran profundamente la identidad humana. Esto es importante comprenderlo, porque solemos pensar la identidad como algo relativamente fijo, como si existiera una versión estable y continua de quienes somos. Pero gran parte de la identidad se construye relacionalmente. Nos convertimos en quienes somos dentro de vínculos. Hay personas cuya presencia organiza profundamente nuestra manera de hablar, nuestra percepción emocional, nuestros hábitos, nuestras formas de cuidado, nuestra sensación de pertenencia e incluso la manera en que imaginamos el futuro. Y cuando esos vínculos desaparecen, muchas personas sienten que ya no saben completamente quiénes son. No porque hayan olvidado datos sobre sí mismas, sino porque la estructura emocional desde la cual se experimentaban internamente cambió radicalmente. Por eso el duelo muchas veces no se siente solamente como ausencia, también se siente como transformación identitaria, y esa transformación rara vez ocurre de manera ordenada. Hay contradicción, ambivalencia, momentos de aparente estabilidad, seguidos por nuevas olas de desorganización emocional, porque el duelo profundo no consiste únicamente en aceptar una ausencia, consiste también en reconstruir lentamente una forma posible de continuar existiendo después de que una dimensión importante de la vida interna dejó de sentirse reconocible.
Hay algo profundamente extraño en la forma en que el duelo altera la experiencia del tiempo. Los días continúan avanzando objetivamente, las fechas cambian, las estaciones siguen moviéndose. Y sin embargo, muchas personas sienten que internamente una parte de ellas quedó detenida exactamente en el momento en que ocurrió la pérdida. Eso genera una experiencia temporal muy difícil de describir, porque el mundo sigue avanzando mientras ciertas zonas emocionales permanecen suspendidas alrededor de la ausencia. Por eso hay fechas que no se sienten simplemente como recuerdos, se sienten como reingresos emocionales completos dentro de otra realidad. Un aniversario, un cumpleaños, una canción inesperada, el olor de una ropa antigua, y de pronto el cuerpo entero vuelve a experimentar algo muy cercano al impacto inicial. A veces esto nos asusta cuando sucede. Pensamos que estamos retrocediendo. Pensamos que deberíamos estar mejor. Pero el duelo profundo rara vez funciona de manera lineal. La memoria afectiva no sigue una progresión ordenada. Los vínculos importantes permanecen inscritos en múltiples capas de la experiencia humana: corporal, emocional, narrativa, sensorial, relacional. Por eso el duelo puede reactivarse incluso muchos años después, no necesariamente porque la persona no avanzó, sino porque ciertas pérdidas modifican permanentemente la biografía emocional de quien las vive. Y comprender eso puede aliviar muchísimo una forma de sufrimiento silencioso que a veces cargamos durante años. La culpa de no estar viviendo el duelo de la manera que imaginábamos que debería vivirse. El cuerpo también recuerda, y muchas veces recuerda incluso antes de que la mente logre organizar completamente lo ocurrido. Existe una tendencia muy fuerte a pensar el duelo únicamente como un fenómeno emocional o psicológico. Pero perder un vínculo profundo también altera el funcionamiento del organismo. Hay personas que después de una pérdida experimentan agotamiento extremo, presión constante en el pecho, dificultad para dormir, hipervigilancia, tensión muscular, alteraciones digestivas, sensación persistente de amenaza y un cansancio psíquico que resulta extremadamente difícil de explicar. A veces incluso respirar cambia, como si el cuerpo estuviera sosteniendo silenciosamente una tensión continua, y en cierta forma eso es exactamente lo que ocurre. Porque los vínculos humanos no existen solamente como recuerdos conscientes. También quedan inscritos en el sistema nervioso. El organismo aprende presencias, aprende ritmos, rutinas, formas específicas de seguridad emocional. Hay personas cuya sola existencia modifica silenciosamente nuestra regulación fisiológica cotidiana. Cuando desaparecen, el cuerpo entero necesita reorganizarse frente a esta ausencia. Por eso, el duelo profundo muchas veces se siente físicamente devastador. No porque exista debilidad, sino porque el organismo completo está intentando adaptarse a una fractura afectiva enorme. Existe otra dimensión del duelo que suele permanecer profundamente invisibilizada: la soledad. Y no solamente la soledad física.
Muchas veces las personas continúan rodeadas de gente, pero emocionalmente se sienten completamente aisladas, porque llega un momento en el que el entorno comienza lentamente a volver a la normalidad. Las conversaciones cambian de tema, las personas retoman sus rutinas, la vida social continúa moviéndose, y mientras eso ocurre, quien está atravesando el duelo muchas veces sigue intentando comprender cómo reorganizar internamente una realidad que todavía se siente fracturada. Eso produce una sensación extremadamente dolorosa, la impresión de que el mundo ya dejó atrás algo que internamente todavía sigue ocurriendo. Y entonces muchas personas empiezan a callar partes importantes de su experiencia emocional, no porque hayan dejado de sentir, sino porque perciben que el sufrimiento prolongado incomoda. Aprenden lentamente a responder «estoy bien» o «estoy mejor», aunque internamente todavía exista devastación afectiva. Y esta distancia entre la experiencia interna y la expresión externa puede volverse profundamente agotadora, porque el duelo muchas veces obliga a sostener simultáneamente dos realidades: la vida visible y la vida emocional invisible. Hay una idea extremadamente difícil dentro del duelo. El sufrimiento profundo existe porque existió amor profundo. No se fractura completamente la experiencia del mundo por cualquier vínculo. Las pérdidas que transforman radicalmente la vida suelen corresponder a relaciones que participaban profundamente de nuestra estructura emocional y existencial. Por eso el duelo no nace solamente de la ausencia, nace también de la importancia afectiva de esa presencia y de la importancia que tenía dentro de nuestra vida interna. Hay vínculos que organizan sentido, pertenencia, continuidad, intimidad, estabilidad emocional y percepción de hogar. Cuando desaparecen, no solamente sentimos tristeza, muchas veces sentimos una alteración completa de nuestra relación con el mundo. Y quizás por eso algunas personas sienten culpa incluso cuando comienzan lentamente a adaptarse, como si seguir viviendo implicara traicionar el amor que sintieron. Pero el duelo no consiste en borrar el vínculo. También consiste en encontrar lentamente una nueva forma de relación con aquello que continúa existiendo emocionalmente dentro de nosotros, aunque ya no exista físicamente. Hay una palabra que muchas veces genera resistencia dentro del duelo: reconstrucción, porque después de ciertas pérdidas, a veces se siente que jamás se volverá a ser quienes éramos antes. Y probablemente eso sea verdad. Algunas experiencias transforman permanentemente la biografía emocional de una persona. El duelo profundo no siempre termina, muchas veces se integra, se transforma lentamente en otra manera de habitar la memoria, el amor y la ausencia. Hay heridas que no desaparecen completamente, pero la relación con ellas puede cambiar con el tiempo. La devastación absoluta de los primeros momentos no permanece necesariamente igual para siempre. Y aunque el vínculo con la pérdida continúa existiendo, muchas personas descubren lentamente nuevas formas de respirar dentro de la vida, no porque olvidaron ni porque dejaron de amar, sino porque el ser humano posee una capacidad profundamente compleja de reorganización emocional. Y esa reorganización no suele sentirse heroica,
Muchas veces ocurre silenciosamente, en pequeños momentos cotidianos. Una conversación que ya no destruye completamente, un recuerdo que empieza a sentirse más cálido que insoportable, una mañana donde el cuerpo logra descansar un poco más. Transformaciones pequeñas pero profundamente humanas. Comprender el duelo no elimina el dolor, no devuelve aquello que se perdió, no restaura automáticamente lo que se fracturó. Pero poner lenguaje sobre ciertas experiencias puede disminuir algo profundamente difícil, la sensación de estar completamente solo dentro de una realidad imposible de explicar. Porque gran parte del sufrimiento humano no proviene solamente del dolor, proviene también de no encontrar palabras para evitarlo. Este canal existe precisamente para eso, no para transformar el duelo en optimismo superficial, no para simplificar la complejidad humana, no para ofrecer respuestas rápidas frente a experiencias profundamente devastadoras, sino que este canal existe para pensar, nombrar y acompañar territorios emocionales que muchas veces permanecen invisibles incluso para quienes los viven. Y si este video logró poner palabras a algo que llevabas mucho tiempo intentando comprender, probablemente encuentres en este canal otros espacios donde seguir explorando experiencias relacionadas con la ausencia, la identidad, la memoria, la transformación emocional y la manera en que ciertas pérdidas modifican la forma de habitar el mundo.